Presentamos Siguiendo las Huellas de Jesús, un espacio formativo para la juventud del Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Panamá. Bienvenidos chicos a esta catequesis titulada Jesús es el Señor. ¿Es Jesús el Señor de tu vida? ¿Qué conlleva que Jesús sea el Señor de tu vida? Bueno, vamos a profundizar en esto para aprender un poco más y saber cómo estamos en ese sentido. Pero antes, como siempre, vamos a escuchar un canto al Espíritu Santo, anunciando la presencia del Espíritu, quien nos guía y nos ayuda para sacarle el mejor provecho a este encuentro. Como les decía, el tema se titula Jesús es el Señor. ¿Cómo vamos a desarrollar esto? Primero, vamos a escuchar una vivencia. Nos vamos a ir hasta Costa Rica a escuchar a mi amigo Diego Salguero, un hombre muy comprometido con la fe cristiana, con la fe católica, la iglesia como tal. Sirve de muchas maneras, a través de muchos apostolados. Diego tiene un largo caminar de vida, en el cual nos va a comentar cómo era su vida antes de conocer a Jesús, antes de declarar a Jesús como su Señor, y cómo ha sido después de reconocer a Jesús como su Señor. Entonces vamos a ver un poquito cuál es la diferencia en su forma de vivir, cuál ha sido la diferencia en estas dos dimensiones de vida. Después de eso, vamos a profundizar en la palabra de Dios. Vamos a irnos a los textos de Hechos de los Apóstoles para realmente entender de palabras, desde las palabras del apóstol San Pedro, por qué Jesús es el Señor. Después de esto profundizaremos y realmente llegaremos a la comprensión de el nombre de Jesús como nuestro Señor. Vamos a continuación a escuchar a mi amigo Diego Salguero. Muy buen día, me llamo Diego Salguero y soy de Costa Rica, y cuando me encontré con Jesús mi vida cambió por completo. Yo pienso que el acontecimiento más importante que me ha pasado fue realmente encontrarme a los 13 años con Jesús. Hoy puedo decir que fue un camino y una búsqueda de mucha sed, porque yo tenía sed de Dios, sed de algo que en ese momento no sabía qué era, porque sufría agresión en mi casa, sufría violencia por parte de mi papá, abandono, mi papá nos dejó y cuando él se fue de la casa, pues toda nuestra vida se vino abajo, no solo a nivel emocional, a nivel pues de la vida, de familia, sino que también a nivel económico. Llegamos al punto de no tener nada que comer, de que mi mamá se iba a planchar, se iba a buscar a lavar ajeno para poder sacarnos adelante, pero mi vida no tenía ningún sentido. Yo siempre pensé, ¿para qué nací? ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Para qué vine a este mundo? Yo sufría agresión en la casa, no tenía amigos, en el vecindario donde vivía también tenía problemas y dificultades, pero también las cosas no iban mal en todo eso, sino que también iban mal en el colegio. Sufría bullying, sufría acoso, llegó al punto donde ya no tenía ni ganas de vivir. Yo recuerdo que en un momento hasta hice una carta de despedirme porque yo quería morirme, yo ya no quería más. Y después de todo eso, en medio de esa realidad, en medio de esas ganas de no querer vivir, en medio de no saber qué querer hacer ni para qué yo nací, porque realmente era la pregunta que yo me hacía, descubrí que unos compañeros del colegio estaban en un grupo de oración
Y sin que me invitaran, sin que me dijeran nada, yo nada más llegué y me acerqué y les dije que estaban hablando, porque yo escuché que ellos estaban en una oración y que eso les tocó el corazón. Y llegué y les dije, yo también quiero ir ahí, yo quiero de lo que ustedes tienen. Y recuerdo que ellos me vieron así un poco raro y dijeron, bueno, vamos, lléguese al grupo. Llegué al grupo pensando que era un grupo de jóvenes donde yo tal vez iba a encontrar un poco de paz, iba a encontrar amigos, pero resulta que era un grupo de oración de señoras y de señores que se reunían a orar y solamente habían 4 muchachos y esos eran mis 4 amigos que resulta que eran los hijos de las señoras que iban al grupo y los llevaban y ellos estaban integrados en ese grupo de oración de señoras y de señores. Pero ahí el Señor me llevó en mi camino de búsqueda. Y recuerdo que estando ahí en ese momento hicieron una oración, nadie llegó a orar por mí, nadie llegó a decirme nada, nada más el grupo se reunió a hacer oración y por primera vez en la vida yo recuerdo que yo estando atrás, en la fila de atrás, en un auditorio, me sentí amado por Dios. Yo recuerdo que fue la noche donde yo más lloré al escuchar una oración que yo no sabía que habían cosas así, grupos de oración ni nada, y me sentí amado por Dios. Y cuando terminó la oración, yo dije, me recuerdo que abrí los ojos y volví a ver al frente y dije, yo nací para estar aquí, yo nací para este lugar, yo nací para ser de Dios. Y desde ahí mi vida cambió. Pues la situación en mi familia no cambió mucho en ese entonces. Seguíamos teniendo problemas y dificultades, pero había algo que se había cambiado y era mi corazón. Porque mi corazón con Jesús, al sentirme amado por Él, al sentir que yo valía la pena, al sentir que yo había sido creado para Dios, pues me dio el ánimo y la fuerza para continuar y para seguir mi vida. Han pasado 20 años y aquí sigo sirviendo al Señor y evangelizando, y aunque las situaciones y los momentos difíciles no se han ido, pues hay algo que sí me ha mantenido y es saber que Dios me ama y que me escogió y yo nací para ser de Él. Así que te invito para que recuerdes que aunque todo se vea negro y todo se vea oscuro, con Cristo todo puede cambiar. Que Dios te bendiga. Declarar que Jesús es el Señor no es algo simplemente de palabra, no. Declarar que Jesús es el Señor es algo que conlleva un cambio de vida, un cambio de mentalidad, un cambio de perspectiva. Hay un antes y un después en tu vida. Ya vemos la vida de Diego, cómo ha ido cambiando fruto de ese reconocer a Jesús como el Señor. En ese reconocimiento viene como consecuencia una vida abierta al servicio de los demás. Cuando yo digo vivir al servicio de los demás, amando a los demás, entregado para el bien de los demás, no me refiero necesariamente o únicamente a ir a un centro a repartir comida o dar a un indigente, no. El primer lugar de evangelización y en donde yo debo darme a los demás, en donde debo ser reflejo de Jesucristo cuando declaro que Jesús es el Señor, el primer lugar es en mi entorno familiar, en mi entorno social, en donde yo me desenvuelvo. Mis compañeros de clases, trabajo, familia. Aquellas personas que diariamente están a mi alrededor son mi primer centro de evangelización y mi primer centro y objetivo para amar y darme sin medida, siendo reflejo de aquel a quien yo declaro mi Señor. Y eso es lo que conlleva, como se los he dicho, declarar a Jesús como mi Señor, ser reflejo de Él, seguir sus pasos. Vamos ahora a profundizar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 17 al 36, para seguir entrando en materia y poder sacar qué es lo que me dice este encuentro a mí, a qué me compromete este encuentro. Vamos a escuchar atentos la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas
derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús, el Nazoreo, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis, a este, que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis, clavándole en la cruz por mano de los impíos. A este, pues, Dios le resucitó, librándole de los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio. Porque dice de él David: veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha para que no vacile. Por eso se ha alegrado mi corazón y se ha alborozado mi lengua, y hasta mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has hecho conocer caminos de vida, me llenarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permitidme que os diga con toda libertad cómo el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente. Pero como él era profeta, y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono un descendiente de su sangre, vio a lo lejos y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó la corrupción. A este, Jesús, Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos, y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Pues David no subió a los cielos, y sin embargo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Sepa pues, con certeza, toda la casa de Israel, que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo que está hablando el apóstol San Pedro en este libro de Hechos de los Apóstoles es un resumen teológico bíblico basado desde el Antiguo Testamento para llegar a la conclusión de que Jesús es el Señor. Él va recorriendo paso a paso, como lo escucharon en el texto bíblico, para realmente dar a conocer que hay fundamento, que hay bases sólidas que demuestran que Jesucristo es el Señor. Ya el Antiguo Testamento se refería, como lo vimos ahí, a Jesucristo. Ya hacía referencia a ese Señor. ¿Cómo le decía a David? ¿Cómo decía David? Es el Señor de David. Ahí se escucha claramente, en cómo oímos la expresión del texto que hace referencia a San Pedro. David reconoce a ese Señor que vendrá, a su Señor, a Jesucristo. Entonces, Jesucristo es nuestro Señor. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa Jesús es el Señor? Este término Señor actualmente lo podemos tal vez reconocer de una manera a la cual no se refería San Pedro en ese entonces. No se refiere en los textos bíblicos. Hoy en día escuchamos mucho la palabra Señor. Señor Daniel, Señor Carlos, Señor Roberto, haciendo una referencia como de respeto, ¿verdad? Pero estos términos de Señor, mi Señor, se oía mucho también en tiempos mucho más atrás. Era más popular, también hoy en día, pero era más popular antes como para decir mi Señor, que
aquel que me manda, que me gobierna, que me dirige, mi amo, por decirlo así, ¿no? Aquel que tiene poderío sobre mí, autoridad sobre mí. Ese es mi Señor. Entonces ahí nos estamos refiriendo a Jesús como nuestro Señor. Y ya les decía en la reflexión de la vivencia que el hecho de afirmar que Jesús es nuestro Señor, afirmación que solamente se puede hacer a través de la fuerza del Espíritu Santo. Es Él el que nos da la capacidad para afirmar que Jesús es nuestro Señor. El hecho de que declaremos a Jesús como nuestro Señor implica una vida semejante a la que Él tuvo. Si Jesús es mi Señor, yo sigo sus pasos, yo vivo una vida de acuerdo a sus valores, a sus principios, de acuerdo a lo que Él predicó. Cuando decimos que Jesús es el Señor, Jesús es mi Señor, es decir, que Jesús me gobierna. Jesús es mi Señor porque su ley está sobre mí. Ahora tú dirás, pero qué pereza, cumplir leyes. Me siento estar obligado a cumplir leyes. ¡Qué pereza! Pues realmente has escuchado el texto bíblico de Jesús que dice: mi carga es ligera, mi yugo es suave. Eso quiere decir que la ley de Jesús no oprime. A veces cuando escuchamos la palabra ley pensamos en opresión, pensamos en cosas que realmente se nos vuelven tediosas, se nos vuelven molestas, se nos vuelven como una obligación que hay que cumplir. Pero la ley de Dios, la ley que Jesús nos trae como nuestro Señor, realmente es la ley de la caridad y el amor. Vivir según el mandato de Dios es vivir según el amor y la entrega a los demás. Y esa caridad a la que me llama Jesús a vivir, no se trata solamente de dar dinero a los pobres. Porque a veces pensamos eso, que practicar la caridad es solamente dar dinero a los pobres, dar la ropa que no me sirve a la gente que lo necesita, dar zapatos, dar comida. Pensamos que es eso, dar y dar y dar y dar cosas materiales. Pero ¿sabías que ejercer la caridad, que es lo mismo que vivir según los valores de Cristo, ejercer el amor y la caridad, también significa solidarizarte con aquella persona que sufre rechazo social? Solidarizarte con aquella persona que rechazan porque es feo, con aquella persona que rechazan porque no es inteligente. Solidarizarte con aquella persona que va mal en los estudios y tú decides darle una mano, enseñarle, dedicarle el tiempo para ayudarle a mejorar sus notas. Es solidarizarte con tu familia, con tus padres que te pagan tus estudios y tú estudias responsablemente sacando buenas calificaciones. También te estás solidarizando con ellos que están gastando su dinero, que están trabajando para pagarte los estudios. Eso es practicar también la caridad. Ser un buen hijo, ser un buen hermano, ser un buen estudiante, ser un buen trabajador. Todo eso es practicar los valores según el mandato de Jesucristo. Y allí estamos demostrando con hechos concretos que Jesús es nuestro Señor. Todo lo que Jesús hizo a lo largo de su vida, desde que fue conducido al desierto, regresó, fue a la sinagoga, enseñó, sanó enfermos, todo lo hizo bajo la acción del Espíritu Santo. Sabemos que Dios es uno, trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Pero siempre vemos que la acción de Jesús fue guiada por el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo que Jesús nos dio. Luego de haber subido al cielo, nos dejó a su Espíritu. Es decir, que Jesús sigue presente entre nosotros, actuando. Sigue guiando a la iglesia, sigue guiándonos a nosotros a través del Espíritu Santo, que es el mismo Dios.
Y ese Espíritu Santo nos acompaña día y noche. Nos acompaña en cada momento. A veces nosotros no reconocemos ni que Jesús es el Señor, ni que Jesús es Dios, ni siquiera que Dios existe. A veces no lo queremos reconocer, porque decimos, yo no puedo ver a Dios. Como aquel astronauta que fue al espacio y dijo, Dios no existe, yo no lo vi. Porque estamos tan cerrados en que Dios tiene que estar en lo extraordinario, en que Dios tiene que estar en una aparición, Dios tiene que estar en una voz que escuché de la nada. Que no había nadie y escuché una voz, ahí tiene que estar Dios. Dios tiene que estar en una nube que formó la imagen de Cristo, qué escándalo. Dios tiene que estar en esas cosas sobrenaturales. Y dejamos de creer en Dios porque no lo buscamos donde tenemos que hacerlo. No buscamos al Señor Jesús en donde tenemos que hacerlo. ¿Sabías que Dios es tan cotidiano que a veces pasa desapercibido? Dios está aquí ahora, en este momento. Dios mueve los corazones. Dios mueve a las personas. Dios actúa a través de la cotidianidad de nuestras vidas. Dios no busca hacer espectáculos para actuar en nuestras vidas. Dios actúa a través de esa madre que se desvive por ti. O tal vez tu madre no se desvive por ti. Pero si tienes otra persona que te cuida, que te ama, que te comprende, Dios se manifiesta a través de esos gestos de amor que las personas te dan a ti, y esos gestos de amor y caridad que tú tienes hacia los demás. Allí se manifiesta Dios, allí se manifiesta el Espíritu. Dios se manifiesta a través de esa persona que te sonríe en la mañana. Alguien que de pronto puede tener miles de problemas en la cabeza, va a su trabajo o está en cualquier lugar deprimido, triste, se siente solo, y de la nada llega una persona y te da los buenos días con una sonrisa y te dice Dios te bendiga. De pronto tú en tu corazón, sintiendo esa tristeza, te sientes feliz porque dices wow, qué lindo, a pesar de tantos problemas que he tenido, esta persona me sonríe y me desea un excelente día. Eso es una manifestación de Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Jesús está presente en cada momento de nuestras vidas, desde la brisa, desde la naturaleza. Dios está presente. Jesús te llama para que tú lo declares hoy como tu Señor. Y resultado de eso, puedas vivir según sus valores. Recuerda que el mandato y la ley de Dios, los valores de Jesucristo, no te esclavizan, sino que te ayudan a ser libre, feliz y alcanzar la plenitud en el amor y la caridad. Vamos ahora a profundizar en las siguientes preguntas para ver cómo hemos ido entendiendo este tema. A continuación, las siguientes preguntas. ¿Cómo actuaría Jesús si estuviera en mi lugar? Esta es una invitación a ver cómo está nuestra vida. Nuestra vida a nivel familiar, nuestra vida a nivel profesional, a nivel personal, a nivel social. Cómo nos estamos comportando y hacer una comparación. ¿Estoy comportándome como lo haría Jesús? Y si no, ¿cómo Él se comportaría? ¿Es acaso un Señor de acuerdo a mis aspiraciones y deseos? ¿Qué concepto tengo yo de Jesús el Señor? ¿Conceptos hechos a la medida de mi conveniencia? ¿O realmente tengo los conceptos correctos? ¿Quién es Jesús para mí, en lo personal, según mi experiencia de vida? ¿Quién es Jesús para mí? Bueno, ya hemos profundizado en una vivencia, en la palabra, y hemos reflexionado sobre todo esto. ¿Ahora qué toca? Pues despedirnos.
Pero no podemos hacerlo sin antes escuchar esta bella canción para finalizar. Mucha atención, vivamos al máximo cada letra de esta canción. En el Señor sus alabanzas, en el poder, el honor y gloria, a una voz canten un himno al Señor. En el Gracias a todos por haber escuchado este tema, este encuentro. Quiero desearles lo mejor. Quiero desearles la mejor bendición del mundo para ustedes. Y que Jesús pueda ser en sus vidas su Señor. No solamente de palabras, sino también reflejado en un cambio de actitud. En una vida entregada en el servicio y en el amor a los demás. ¿Cómo está tu vida en este momento? Es hora de evaluarlo y declarar o definir si realmente Jesús está siendo nuestro Señor. Yo estoy seguro que ustedes lo van a hacer muy bien. Que Dios les bendiga y mis mejores deseos. Hemos presentado Siguiendo las huellas de Jesús, un espacio formativo para la juventud del Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Panamá.